Israel acaba de sumar uno más en la lista, que es Marruecos, el acuerdo con Marruecos, y acaban de sacar a uno de los países que estaba completamente en contra de Israel, um, y van a sumar a uno de los países muchísimos más fuertes en Medio Oriente. Y eso es un logro increíble para el gobierno de Netanyahu y para todo el acuerdo que hizo Donald Trump en este tiempo que estuvo. Es decir, quien sale ahora es Qatar. Qatar era uno de los que estaba impidiendo que Medio Oriente tenga relación con Israel. Y quien se va a sumar ahora de manera libre es Sudán, uno de los que estaba como limitados, y también Arabia Saudita. Arabia Saudita, quien conoce el mapa de Medio Oriente, sabe que Arabia Saudita es un territorio gigante en cuanto a tierra y en cuanto a tema religioso. Recuerden que Arabia Saudita tiene la Meca y justamente el Monte del Templo es uno de los lugares también importantes para ello, y ahí es donde hay un acuerdo y un tratado increíble, pero que se va a sacar a la luz dentro de muy poco, acerca de lo que va a suceder ahí. Por eso que se estaba esperando esta situación entre Arabia Saudita e Israel, porque son los dos países claves en cuanto al tema de el templo. Um, y justamente hay un acuerdo en cuanto a eso. Ya se los voy a contar un poquito más o menos de qué se va a tratar un poco ese acuerdo y cuáles son los puntos. De hecho, hay algunos planos que ya se están trabajando en cuanto a planos. También les voy a mostrar los planos actualizados. Nosotros los recibimos así como de primera plana. Solo se los puedo mostrar, eso sí, no se los vamos a poder enviar en esta oportunidad de modo PDF como se los estamos enviando. Pero de todas maneras, si se los enviamos también va a ser difícil que los entiendan porque está todo en hebreo por ahora. Um, pero sí es bien interesante al menos que les pueda explicar un poquito acerca de cómo se está moviendo el tema aquí en Medio Oriente con el tema este justamente del monte del templo. Entonces la próxima vez que nosotros nos veamos, que va a ser la cuarta parte del monte del templo, ya directamente vamos a tener mucha más noticia, porque conforme que nosotros empezamos con esto, es un tema de actualización tras actualización tras actualización, y justamente la última vez que nos vimos no teníamos este acuerdo con Marruecos, no teníamos este acuerdo con Sudán, y muchísimo menos este acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes, y lo que tiene que ver con todo el tiempo, toda el área allí de Arabia Saudita, ¿no? Así que ya les voy a contar un poquito acerca de eso también, y bien interesante para que ustedes también puedan actualizar allí sus congregaciones, su pueblo y todo lo que está pasando. Hay 4 temas que vamos a tocar hoy, y estos 4 temas que vamos a hablar un poquito en el día de hoy, uno es bueno, en realidad las 4 son preguntas y que van dirigidas a ustedes. Y estas 4 preguntas, la primera, por ejemplo, presten atención a la primera. La primera yo creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene la respuesta, y es ¿dónde envió Dios a Abraham a sacrificar a su hijo? Nosotros lo vimos esto en el primer clase de El rumbo al templo. Y creo que muchos de ustedes ya lo tienen en mente, pero yo después se los voy a preguntar y porque quiero escuchar qué es lo que ustedes me dicen. Prohibido buscar en la Biblia. Traten de ser honestos con ustedes mismos. No busquen en la Biblia ahora mientras tienen tiempo, y tampoco entren a Google a buscar en Google dónde envió Dios a Abraham a sacrificar a su hijo. ¿Ok? Porque hay mucha gente que cree algo, pero la verdad, cuando ven verdaderamente qué es lo que sucedió, entonces terminan como sorprendidos. Entonces queremos asegurarnos que verdaderamente estamos hablando ambos, ustedes y nosotros, exactamente el mismo lenguaje para poder seguir avanzando también en cuanto a ese punto, porque eso es algo muy, muy fundamental, porque justamente de eso también depende el conflicto del día de hoy, es decir, todo este conflicto con el tema del asunto del tercer templo, está relacionado también con la respuesta a esa pregunta, pero vamos a hablar un poquito acerca de eso también. Y el segundo punto que vamos a tratar es acerca del lugar. Lugar en el lenguaje hebreo es traducido como Makom. Cuando nosotros decimos Makom en el lenguaje hebreo estamos diciendo lugar, pero dentro del lenguaje hebreo el
pueblo judío tiene un entendimiento quizás diferente. ¿Y por qué digo diferente? Porque el entendimiento judío del término makom, del término lugar, no ha llegado o no ha sido interpretado en la lengua española, en el lenguaje español. Y digo esto porque nosotros lo podemos ver en la Biblia, también que no ha sido llevado a el lenguaje español en la Biblia, y de hecho hemos escuchado muchísimas veces acerca de un término, de este término lugar, y no se entiende cuál es el significado. Hoy yo les voy a explicar también acerca de este significado y que es bien importante. Una vez que ustedes capten esto, van a poder entender también la escritura de una manera diferente, porque cada vez que encuentren ese término en las escrituras, van a ver concretamente de qué está hablando la Biblia y a quién mismo está haciendo referencia a las escrituras cuando está hablando acerca de lugar. Otro de los temas que vamos a tocar es si todos los judíos están esperando por la construcción del templo. Es una pregunta que mucha gente se hace y mucha gente a veces piensa que todo Israel y todos los judíos que se encuentran en la diáspora, recuerden que hablamos un poquito acerca de la diáspora, que era, están deseando e impulsando la construcción del templo. Vamos a ver si esto es verdad. Y vamos a ver hoy también algunas de las prácticas que se realizan. Para ser específico, vamos a ver solamente una de ellas, porque en realidad son muchas, pero muchas de ellas son problemáticas. Y ya les voy a contar por qué son problemáticas y por qué generan mucho conflicto, incluso en el país democrático que nos encontramos hoy en día. Entonces hay una que sí se realiza de manera pública, pero que lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, y algo que sucedió en el Nuevo Testamento cancela por completo esta práctica que se está utilizando hoy en día. Es decir, al día de hoy la siguen haciendo, pero es algo que se termina de sellar en el Nuevo Testamento. Se los vamos a mostrar también hoy cuándo es que se sella esto en el Nuevo Testamento. Pero como es de costumbre, cuando estamos hablando acerca del tema del templo, yo siempre les pongo un videíto cortito acerca de algo que está relacionado con el tema del templo. Quiero que le presten atención. Este videíto no es largo, solamente 2 minutos. No tienen que leer en esta vez. Las veces anteriores siempre tienen que estar ahí corriendo con la lectura. Esta vez no tienen que leer, simplemente son imágenes que van a ver. Pero las imágenes son bien interesantes porque quizás no tienen mucho que ver con la edificación o con la construcción o con una roca o con la arqueología. No tiene mucho que ver, pero tiene que ver con la vida cotidiana quizás, pero con un acto que se realiza una sola vez en la vida, no solamente en la vida del pueblo judío, en la vida de muchísimas personas, que es el acto nupcial. Es decir, que se realiza una sola vez. En el pueblo judío mucha gente dice, sí, pero ustedes tienen permitido como los árabes también que se pueden casar varias veces. No, el pueblo judío solamente se puede casar una sola vez, no más. Obviamente existe el divorcio también aquí, y el divorcio no es para nada agradable porque el divorcio es, incluso como se lo hace, también se lo hace de manera pública, y se invita casi la misma gente que se invitó para el casamiento, se la invita para el divorcio. Y el rabino viene y se pone allí público y dice, libre ahora este señor para que se case con quien él desee, y esta señora está libre para que se case con quien ella desee. Y ustedes, aquellos que fueron testigos en el matrimonio cuando se hizo una vez, ahora son testigos de que los dos están liberados. Una cosa medio extraña, pero hoy en día eso aquí se practica. Pero también hay una cosa clave, que en un momento comenzó como una práctica, pero se generó y se transformó en una tradición, y que hoy en día es uno de los puntos fundamentales que todo matrimonio tiene que realizar en su boda. Presten atención al video y van a entender de lo que les estoy hablando.
Muy bien. Había varios elementos que quizás ustedes allí están acostumbrados sí a ver en una boda am, no judía, como ser, por ejemplo, el vestido y el vestido blanco, el traje del novio y unas cuantas cosas más. Pero si prestaron atención, no sé si algunos de ustedes estuvieron alguna vez en una boda judía, pero fíjense en que hay una jupá, que es la protección. Existe también el talit, existe también, no sé si prestaron atención que la novia, por ejemplo, ella le tiene que girar al novio 7 veces. em, y también ellos practican como una especie de Santa Cena. No sé si vieron también que los dos compartieron de una copa. No es Santa Cena, obviamente. Pero hay un momento dado que es el momento principal en toda la boda, es la rotura de la copa. Am, Esta rotura de la copa es muy, 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 muy clave. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es clave? ¿Y qué es lo que representa la rotura de la copa? La rotura de la copa representa la destrucción del templo. Es decir, recuerden que por casi 2000 años el pueblo judío no tiene templo. No, por el momento no hay templo. Y es el deseo de todo el pueblo judío volver a reconstruir el tercer templo. Ahora, acá me corrijo, porque dije es el deseo de todo pueblo judío reconstruir el tercer templo, al menos en el momento de la boda. En el momento de la boda, todos, tanto invitados, tanto el novio, tanto la novia, todos los que están presentes, demuestran al menos el deseo de reconstruir el tercer templo. Por eso la pregunta al final es, ¿cuántas copas más deben romperse o necesitan romperse aún? Es hora de construir. Y hay dos organizaciones muy fuertes hoy en día en Israel que están trabajando muy fuerte para la reconstrucción del próximo templo en la ciudad de Jerusalén. Um, y es por eso que, fíjense que incluso en la parte, como la parte más principal, para llegar a decirles la parte más importante de la vida de una persona, que es el acto matrimonial, se encuentra el templo. Entra al templo. Fíjense la importancia que el pueblo judío le da a el tema del templo. Es decir, es algo que ya de ahí entra de una y que es algo como que va a acompañar durante todo el transcurso de la vida. Ahora, no se sabe exactamente cuándo comenzó esta práctica que se termina convirtiendo en una tradición inseparable de una boda. Absolutamente todas las bodas, uno sea creyente en el Dios de Israel o no sea creyente en el Dios de Israel, pero si es judío, sí o sí tiene que pasar por una boda rabínica. No existe aquí una boda civil no rabínica, no es como que uno puede ir a un registro civil, registrarse y terminó. Se necesita un rabino para que el matrimonio sea aprobado como matrimonio. Y el rabino es quien determina de que la boda tiene que tener ciertos requisitos. Y el requisito fundamental es la rotura del vaso. Así que la rotura del vaso sí o sí siempre tiene que estar. Es decir, que el tema del templo siempre, siempre, siempre se recuerda y es más precisamente es en el momento en donde se juraron cumplimiento para toda la vida, está presente el templo. Así que fíjense por qué es tan importante. La pregunta es, para el pueblo judío, esto del templo. Muchos de nosotros sabemos por qué es tan importante el tema en el pueblo judío, el tema del templo, pero no sabemos demasiado quizás la profundidad. Recuerdan que yo les pregunté, ¿dónde envió Dios a Abraham a sacrificar a su hijo? Y vamos a ver qué es lo que ustedes creen. ¿Qué es lo que me pueden decir? Si quieren, ahí algunos de ustedes pueden activar el micrófono y decirme dónde Dios envió a sacrificar a su hijo. ¿Dónde Dios envió a Abraham a sacrificar a Isaac? ¿Alguno se anima ahí a darme una respuesta? El monte Moria. Monte Moriah. Monte Moria. Sí. Monte Moria. Monte Monte Moriah. Moria. El Monte Moriah.
Todos están de acuerdo que es el monte Moria por lo que veo. ¿Están seguros lo que me están diciendo? Eso dice la Biblia. Lo que ustedes dijeron. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Sí. Sí. ¿Y qué dice en hebreo? Sí y no. ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice el hebreo y qué dice el español? Porque Exacto. el español dice lo mismo que dice el hebreo, interesantemente, en esa Moria. parte. Ahora se los voy a decir. Miren, esa imagen que ustedes tienen ahí, pero están todos de acuerdo que fue el monte Moria, según entiendo yo, ¿sí? Aquellos que quizás están con el micrófono cerrado dicen, mejor no me arriesgo porque no quiero fallar, pero fluimos con el monte Moria. Así que vamos con el tema del monte Moria. Vamos a ver si verdaderamente fue el monte Moria o no fue el monte Sí, sí, de acuerdo, el monte Moria. Vamos a verlo entonces. Para eso estamos aquí todos para aprender. Y si digo cualquier cosa, entonces me apagan el monitor, allí me apagan el micrófono y basta ya con esto, ahora que nos está enseñando cualquier cosa. Pero no se los voy a decir yo, se los va a decir la Biblia. Fíjense lo que va a decir la Biblia. Esa imagen que ustedes tienen allí delante, la pueden ver la próxima vez que ustedes visiten Israel. Van a ir a el Museo de Israel, y en el Museo de Israel se encuentra esta maqueta increíble. No todos los grupos visitan el Museo de Israel, pero si ustedes tienen la chance y en su grupo no está el Museo de Israel como un itinerario, trate de armarse un espacio en el día, en el horario del almuerzo, cuando fuese el día libre que le dan, y escápese para el Museo de Israel y trate de verse esta maqueta porque es increíble lo que allí pueden llegar a aprender. Si van con el grupo es excelente, muchísimo mejor, pero si no van con el grupo, traten de ir ustedes por sus propios medios. En esta maqueta, es una maqueta de tamaño 1,50 y 1 centímetro 50 metros, y está representando la Jerusalén de la época del Segundo Templo. Estamos hablando del templo de Herodes, aquel construido por los romanos. Ustedes lo pueden ver aquí en la construcción. Esto que ustedes están viendo aquí de adelante, esto que yo estoy acá pasando con el mouse, es lo que se conoce como la ciudad de David. Aquí, préstenle atención porque vamos a hablar al final de la clase acerca del estanque llamado estanque de Siloé, porque era muy importante el estanque de Siloé, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que era muy importante para una de las prácticas que se tenían que realizar para el templo. Es decir, el estanque de Siloé siempre fue clave. De hecho, Jesús apareció 3000 años más tarde para romper una maldición que se le había impuesto al rey David aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús envía a sanar al ciego? Le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aquí le habían impuesto una maldición al rey David, donde dijo, ni los ciegos ni los cojos tomarán la ciudad y así permanecerán. Y por 3000 años nadie quería acceder a este sector porque había una maldición de ceguera. Es decir, había ciegos aquí. Entonces el mismísimo Jesús viene y dice, vaya y usted lávese en el estanque de Siloé, en el lugar que estaba maldecido. Así lo hizo el Señor. Y entonces rompe con aquella maldición que hubo, ¿no? Ahora, ¿por qué hace eso en este lugar? Porque obviamente era uno de los lugares bien importantísimos para una de las prácticas del pueblo judío, que es la que se celebra hasta el día de hoy. Y eso lo vamos a ver por qué es tan importante y cómo Jesús termina dando una enseñanza increíble a la luz de toda la gente que se encontraba presente exactamente en una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo judío que tenían que estar relacionadas con el tema del tercer templo. Todo lo que ustedes ven es la ciudad como se la veía en aquel entonces. Ahora, este templo que aparece aquí no aparece con el rey David, ¿ok? No aparece con Abraham, pero sí, todo este sitio, por ejemplo, miren, aquí donde estoy con el mouse, aquí se le conoce como el Monte de Sión. Si bien hoy en día están como viendo, ven como que es como todo, digamos, como plano, pero en realidad no es plano, o no era plano en aquel entonces. Aquí hay un valle bien grande, que se llama el Valle de Kidrón en el lenguaje hebreo, Valle de Sidrón. Aquí se encuentra el Valle de Hinnom, y por aquí debajo ven que hay como una especie de túneles, aquí como huequitos. Esto se llama el Valle de Tiropeón. Es interesante, porque yo creo que en algún momento, no sé si se los comenté a ustedes, aquí forma la letra del hebreo llamada Shin.
Shin es Shaddai, el nombre de Dios. Y el Señor dice, mi nombre permanecerá de manera eterna en la ciudad de Jerusalén. Es decir, los tres valles están formando la inicial del nombre de Dios, Shaddai. Eso es increíblemente sorprendente lo que el Señor hizo, ¿no? Con eso, es decir, cómo pensó en eso. Pero aquí, fíjense que aquí estaría, por ejemplo, el monte de Sión, y aquí estaría lo que ustedes me dicen, el monte Moria, en donde Dios envió a Abraham a sacrificar a Isaac. ¿Ok? Hasta ahí se supone que este es el lugar en donde Dios envía a Abraham. Vaya al monte Moria. Ahora, el monte Moria, para que ustedes sepan, aparece en las Escrituras, en el libro de Crónicas, no antes. Y usted puede buscarlo. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Ahora, ¿por qué dice la casa de Jehová en Jerusalén? Hay un término para el pueblo hebreo desde el lenguaje hebreo que en la antigüedad lo que era donde se encontraba la presencia de Dios, o lo que era como la casa, para llamarle de alguna manera momentánea de Dios en la tierra, era el tabernáculo del templo, lo que conocemos como el tabernáculo del templo, que era el tabernáculo de Moisés, en otras palabras. En el lenguaje hebreo se le dice Mishkan. Mishkan viene a ser donde estaba la presencia. Pero en el lenguaje hebreo se dice Beit HaMikdash, al templo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de templo, estamos hablando de un edificio, pero no estamos diciendo mucho. Solo estamos diciendo templo a un edificio, pero hay templos por muchos lados. Pero hay solamente uno solo que se le llama Beit HaMikdash, que le llama la casa santa. ¿Ok? La casa santa, fíjense, edificar la casa de Jehová en Jerusalén, es decir, la casa santa en Jerusalén, en el monte Moria. Hasta ahí todos estamos de acuerdo que aparece el monte Moria, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Dónde van a encontrar esto? Esto lo van a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 21. Allí es donde la Biblia nos dice que David tiene aquel encuentro con el ángel y que finalmente el ángel le dice, venga aquí y ofrezca un holocausto en la era de Ornán el Jebuseo, donde va el rey David y compra la era de Ornán el Jebuseo, y allí es donde dice, aquí entonces va a estar la casa de Dios. La casa de Dios, préstenle atención, no el templo. Es decir, cuando nosotros utilizamos el término de templo en el lenguaje español, nos estamos yendo del concepto inicial que era el término que se utilizaba en el lenguaje hebreo desde el Antiguo Testamento. Hoy en día se utiliza mucho templo, pero porque ya fue como romanizado. De hecho, cuando ustedes escuchan hablar al pueblo judío en su idioma original, en el lenguaje hebreo, ellos siempre van a decir Beit HaMikdash, siempre van a decir la casa del santo. No van a decir en ningún momento el templo, porque no existe un término para el Beit HaMikdash, para la casa santo, como templo, como tal. Simplemente se fue llevando al español y así quedó. Ahora vamos a ver si verdaderamente fue donde Dios le dijo a Abraham que vaya a sacrificar al hijo Isaac. En Génesis, cuando nosotros vemos este acto, capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete, ¿a dónde dice? A tierra de Moría. Ajá. ¿Dice monte Moría? Dice a tierra de Moría. Yo no sé si alguna vez le hemos prestado atención a eso. La traducción al español está tal cual como lo dice en el lenguaje hebreo. En el lenguaje hebreo dice Eretz Moria, es decir, la tierra de Moria, y dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No le está diciendo el monte Moria, y perdón con esto que les acabo de decir,
pero estamos aquí para aprender, ¿sí? Monte Moriah recién va a aparecer en el libro de Crónicas. Cuando el Señor le está diciendo a Abraham, vaya y sacrifíquelo, le está diciendo, vaya a la tierra de Moriah. ¿Dónde era la tierra de Moriah? Obviamente era todo este sector que nosotros estamos viendo aquí en la imagen. Pero exactamente ¿cuál era el monte? Es la pregunta. Entonces, ¿era exactamente este? Porque hoy en día nosotros tenemos el gran conflicto con la cúpula de la roca que se encuentra sobre el monte Moriah, en donde se dice que se encuentra la roca del fundamento dentro de la cúpula dorada. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, dentro de la cúpula dorada está la roca del fundamento. ¿Qué se dice sobre la roca del fundamento? Que fue el lugar en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y desde allí entonces comienza aquel concepto de que Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah. La Biblia nos dice en la tierra de Moriah. Ahora, en uno de los montes. De aquí es bastante complicado poder llegar a determinar si es verdaderamente el monte Moriah donde iba a ser el sacrificio o si es el monte vecino. Pero lo interesante acá, y para calmar las dudas de todos, es que cada monte tiene su propio nombre. Y el único que se llama monte Moriah es este, donde hoy en día descansa la cúpula dorada. Porque aquí tenemos monte de Sión, enfrente tenemos monte de los Olivos, cercano tenemos el monte Scopus, y así sucesivamente cada monte tiene su propio nombre. Al único que se le puso por nombre Monte Moriah es a exactamente donde se edificó la casa de Dios. Entonces se cae por decantación que posiblemente el lugar en donde Abraham iba a sacrificar a Dios, uno de los montes de la tierra de Moriah, era lo que aquí quedaba. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a encontrarnos en las Escrituras que todo este sector donde estaba la ciudad de David era la ciudad de los Jebuseos, y en la antigüedad este sector se les llamaba Salem. Entonces Salem y la tierra de Moriah eran vecinos, es decir, que la tierra de Moriah se encontraba en este sector. Y uno de los montes más altos, o uno de los montes que allí se encontraban, era exactamente el monte Moriah. Pero simplemente esto se los digo para tratar de corregir el vocabulario en el futuro y no salir rápidamente y decir en el monte Moriah era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, porque se van a encontrar con un judío que conoce las Escrituras, que conoce el Antiguo Testamento, le va a decir, ¿qué me estás diciendo? Si el monte Moriah no era donde, demuéstrame verdaderamente que era el monte Moriah. Le va a decir, no, era en la tierra de Moriah. Que después lleguemos a la conclusión que era el monte Moriah. Sí, podemos llegar a la conclusión conforme el libro de Crónicas y conforme lo que va a suceder en el futuro con el templo. Pero si se puede afirmar, es difícil afirmarlo también. Tengan cuidado con eso porque es muy difícil también poder afirmar que verdaderamente es este lugar. Es por eso que cuando uno va y le dice a los árabes, no, es que ahí es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, no hay un fundamento en eso. Entonces, hoy en día también por eso es el conflicto que existe. Esto es para poder entender el conflicto de poder validar el trozo de tierra, si verdaderamente le pertenece al pueblo judío o no le pertenece al pueblo judío, o simplemente ese sector no, pero el sector de unos 10 o 15 metros a la derecha o a la izquierda sí le pertenece al pueblo judío. Lo que aquí tenemos bien claro es que el monte Moriah le pertenece al pueblo judío desde el punto de vista que se edificó la casa de Dios. ¿Ok? Pero no podemos determinar si el monte Moriah, donde estuvo la casa de Dios, también fue exactamente el espacio físico del sacrificio de Abraham a Isaac. Y esto es importante porque esto es tema doctrinal de conflicto en el futuro. Ahora, vamos a entender un poquito acerca de esto, lo que les estoy comentando ahora aquí acerca del lugar, porque también es importante, y en el lenguaje español algo que se dice del lenguaje hebreo a veces no ha pasado completamente al lenguaje español. Y no es que van a aprender hebreo, porque ahora no vamos a hacer una clase de hebreo sobre esto, simplemente les voy a dar aquí un pequeño tip, pero es un tip que les va a ayudar muchísimo en cuanto al entendimiento futuro después para las escrituras. En el Midrash,
nosotros hablamos en las clases anteriores que era el Midrash. Recuerden que nosotros hablamos de que también era uno de los libros que acompaña al pueblo judío en cuanto a la religión del judaísmo, tanto como el Talmud, que es lo que acompaña, no así la Torá. La Torá es lo que se conoce como Pentateuco, ¿ok? Y la Torá es también lo que nosotros tenemos, es decir, los 5 primeros libros de Moisés. Tanaj es lo que tenemos también, es todo el Antiguo Testamento, pero el Talmud no, es otra cosa, y el Midrash es otra cosa. Son libros rabínicos, por ejemplo el Talmud es algo que se escribió en la época babilónica y después se fue avanzando y se volvió a hacer algunas modificaciones en la época del Segundo Templo. El Midrash es de la época también contemporánea, pero nos dice el siguiente, hay un comentario en el Midrash, y el comentario es el rabino Una, un rabino de nombre Juna. Él habla en nombre del rabino Ami. Y él dice lo siguiente. Él dice, ¿por qué se lo llama a Dios con el nombre lugar? Presten atención a esto. ¿Por qué a Dios se lo llama con el nombre lugar? Makom, en hebreo. La respuesta es lo que dice el rabino, porque Dios es el lugar del mundo, pero su mundo no es su lugar. ¿Quedó claro? Es decir, Dios es el lugar del mundo, pero su mundo no es su lugar. Ahora, Dios no tiene limitación física. Nosotros sabemos que Él es omnipotente y es omnipresente. Lo mismo entiende el pueblo judío. Para el pueblo judío Dios está en todo tiempo, en todo lugar. Por lo tanto, Dios es lugar, pero el lugar de este mundo no es de Dios. Es decir, Él no puede estar en este lugar porque este mundo no es santo para que Dios habite en él. Concretamente, el ser humano sí necesita un espacio, el ser humano sí tiene limitaciones, pero no Dios. Entonces, en el concepto del pueblo judío, Dios es lugar, pero al no tener lugar, recuerden que el mismísimo Dios determinó tener un solo lugar para habitar sobre la faz de la tierra. Y ese solo lugar fue determinado en la casa santa, como lo dice el libro de Crónicas, en el monte Moriah. Entonces, por eso para el pueblo judío es tan respetable el monte Moriah, porque es el único lugar que el mismísimo Dios, que Él siendo el lugar, decide manifestarse, decide habitar. Y dice que Él va a habitar en ese lugar, porque le envía al rey David, vaya y prepárese. ¿Ok? Y le dice, pero tú no lo vas a hacer, sino que va a ser Salomón. Y Salomón cuando hace, entonces la Biblia nos dice que allí estaba la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios incluso permanecía en el lugar santísimo. Recuerdan que una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote allí tenía que hacer la purificación para todo el pueblo judío, para todo el pueblo que allí estaba presente. Ahora, nosotros siempre hemos aprendido o mucho en el mundo conforme al lenguaje español, y no le vamos a echar la culpa a ninguna Biblia traducida al lenguaje español, simplemente que es un concepto judío acerca del entendimiento de que Dios es lugar. De hecho, Macom es uno de los nombres de Dios, lugar es uno de los nombres de Dios en el pensamiento del pueblo judío. Por lo tanto, cada vez que ustedes se encuentren en las escrituras con algo que está relacionado con lugar, está haciendo referencia a Dios. Y recuerdan, quizás muchos de ustedes que son aquí pastores, hemos o han dicho en algún momento, espero que no se hayan adelantado, y si lo dijeron, traten de corregirlo la próxima vez, pero muchos dicen, en el libro de Esther no existe el nombre de Dios. ¿Escucharon eso alguna vez? El único libro que no tiene el nombre de Dios es el libro de Esther. Eso es lo que se escuchó mucho por allí. Pero sí está el nombre de Dios. Porque en el entendimiento judío, Dios, uno de sus nombres es lugar, Macom.
Fíjense lo que dice en el libro de Esther, capítulo 4:14. Y le puse aquí varias versiones, porque no todas las versiones traducen exactamente lo mismo. La primera versión dice, porque si permaneces callada, en este tiempo, alivio y liberación vendrán de, ¿qué? ¿Otro qué? Lugar para los judíos. Mardoqueo aquí está hablando. Y le está hablando a Esther. Mardoqueo era judío, Esther era judía, su nombre era Hadasa. Él le está diciendo el lugar, le está diciendo, si tú no hablas, ayuda va a llegar de parte de ¿quién? De Dios para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. La otra versión dice, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, dice aquí. Fíjense la traducción cómo se afectó. Ponen parte en lugar de poner lugar. ¿Por qué? Porque no se pasó la interpretación o el entendimiento judío de la escritura hebrea. En la escritura hebrea, lugar, makom, es uno de los nombres de Dios. Y eso es lo que se entiende también y lo que se escribió y se aplicó en el Midrash. ¿Y por qué es uno de los nombres de Dios? Porque precisamente Dios decide tener su casa en el monte Moria, y ahí es donde él transforma, en el lenguaje hebreo se transforma de que el lugar está representando a Dios. Dios que no tiene limitación, él viene y habita en este lugar. Entonces Dios es lugar, lugar es igual a Dios para el pueblo judío. Y así ustedes van a ver en otras traducciones. De hecho, la mayoría de la gente tiene Reina Valera, 1960. Fíjense que allí es la última, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, también dice. No dice el lugar. Pero al decir, cuando dice lugar, entonces recuerden que está haciendo referencia aquí a Dios. Es decir, en el nombre de Esther, ya no digan más, no existe el nombre de Dios en el libro de Esther. Ahora tienen que hacer la explicación de que sí está el nombre de Dios en el libro de Esther, y la traducción del lenguaje hebreo, uno de los nombres de Dios es Makom, y lugar es el nombre de Dios. ¿Por qué el lugar es uno de los nombres de Dios? Porque es presencia, es el lugar donde uno quiere estar, donde la presencia se hace visible, donde la presencia se hace permanente. Recuerdan que en un momento dado en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Jesús es transfigurado y que estaban allí algunos discípulos. Entonces cuando se acercan y le dicen, vamos a hacer aquí enramadas, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado la presencia, es decir, querían quedarse en ese lugar. ¿Por qué no nos quedamos aquí en este lugar? Es decir, vamos a hacer aquí una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Es decir, aquí es donde nos queremos quedar. ¿Por qué? Porque habían experimentado que la presencia se había manifestado delante de ellos. Es decir, Dios, siendo el lugar, allí estaba poniéndose presente a la vista de todos ellos. Y era lo que experimentaba el pueblo judío cada vez que tenían que visitar el templo en la ciudad de Jerusalén, y ellos lo hacían tres veces en el año. 3 veces en el año era obligatorio para el pueblo judío llegar a la ciudad de Jerusalén. Una de las preguntas que teníamos en el principio es si todos los judíos esperan por la construcción del tercer templo. O sea, porque a veces muchos de los que están allí afuera dicen todos los judíos están esperando y desean la construcción del tercer templo. Y la respuesta es no. No todos los judíos están esperando por la construcción del tercer templo. No todos los judíos quieren que el templo sea construido. Y les voy a contar que existe un desacuerdo en torno a cómo debería llevarse, por ejemplo, la reconstrucción y qué tipo de culto se debe dedicar. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay diferentes corrientes doctrinales hoy en día dentro del judaísmo. Es decir, en este periodo de estos 2000 años que el pueblo judío ha estado disperso, se han generado y se han creado diferentes interpretaciones, y cada interpretación llevó con ella una nueva corriente. Y cada corriente tiene su diferente fuerza de poder, de influencia y monetaria. Por ejemplo, ahí dice, las autoridades ortodoxas creen por lo general que la reconstrucción debe tener lugar en la era del Mesías judío, denominado como Mesías ben David, el Mesías hijo de la casa de David. Eso es lo que creen los ortodoxos, que creen en la era mesiánica. ¿Ok?
Ahora, son aquellos, ustedes me dicen, pero esto ya se cumplió. Sí, ya se cumplió. Mesías ben David, estamos hablando del Mesías Yeshua, Jesús. Pero para los ortodoxos, y para muchos de ellos al menos, aún el Mesías no vino porque no han reconocido que el Mesías ben David, aquel que vino hace 2000 años atrás, era exactamente el que tienen ellos que esperar. Ellos dicen, no, no era ese el Mesías, y hasta el día de hoy existe el mismo espíritu que existía hace 2000 años atrás, en donde existe la negación aún del Mesías ben David. Otra postura, y muy pequeña, van según la corriente de Maimonides, que decían, ellos creen que los judíos deben esforzarse para la reconstrucción del templo siempre y cuando sea posible. Es decir, no con guerras, no con conflictos, no con peleas, pero sí impulsar. O sea, en la reconstrucción de un templo físico. Unos, como dijimos, quieren esperar a la era mesiánica, es decir, cuando el Mesías esté presente, entonces él mismo reconstruirá el templo y recuperará la ciudad de Jerusalén. Y otros dicen, no, para que eso suceda nosotros tenemos que esforzarnos. Para que el Mesías venga, primero tenemos que reconstruir el templo. Entonces el Mesías vendrá. Hay otra postura religiosa ortodoxa que es la que dice que el templo va a descender del cielo. Y ustedes les van a ver a ellos en sus sinagogas elevando oraciones, pidiendo a que el Señor envíe el templo del cielo. Ellos le llaman envía el Beit HaMikdash del Shamaim, que envíe el templo del cielo, la casa de Dios, que venga del cielo. Y ellos la creen que va a venir tal cual, físicamente va a aterrizar del cielo y va a reposar sobre el monte Moriah. Es una postura también que existe dentro del pueblo judío y dentro de la comunidad ortodoxa. Y hay otra postura que acepta y reconoce la reconstrucción del templo, es decir, ellos sí aceptan y sí reconocen que el tercer templo debe construirse, pero rechazan las prácticas de los sacrificios. ¿Por qué rechazan las prácticas de los sacrificios? Porque ellos creen que los sacrificios que se hacían en la antigüedad no necesariamente se tienen que hacer hoy en día. Por ejemplo, el tema de la matanza de animales. Entonces están en contra del maltrato de animales y de todos aquellos sacrificios de poner la sangre, quitar la sangre, hacer esto, hornear el animal, hacer las cenizas. Recuerdan que había muchísimos temas que estaban relacionados con los sacrificios de animales. Entonces hay muchísimo pueblo dentro del pueblo judío, gente que rechaza el tema de los sacrificios, pero sí aceptan la reconstrucción del templo. Entonces, lo quieren ver, pero no quieren que se realicen prácticas. Entonces el pueblo, concretamente en el tema de la reconstrucción del tercer templo, está la realidad muy dividido, a lo que mucha gente cree que todo el pueblo judío está deseando por la reconstrucción del tercer templo. No, no es así. Si bien algunos de ellos están impulsando más, y lo que se ve que hay un impulso mucho más fuerte, y tiene que ver con, como dije antes, con el tema de la influencia que tienen y el poderío financiero. Para que tengan una idea, al día de hoy nosotros vamos a hablar un poquito de eso, acerca de los utensilios que se tuvieron que hacer desde cero. Ya hay muchísimos utensilios que estaban en el templo segundo, en el templo primero, que se tuvieron que hacer absolutamente de cero conforme estaban determinados en el libro de Levíticos, y costaron al día de hoy aproximadamente, la inversión que se hizo fue de $30 millones. Pero imagínense la cantidad de dinero que se invirtió para poder recuperar algunos elementos conforme el libro de Levíticos, para que cuando el tercer templo esté reconstruido, entonces estos utensilios pueden estar allí dentro. Y otros, obviamente, que también se recuperaron y se restauraron. De hecho, incluso la vestimenta para los sacerdotes costó muchísimo dinero. Ya están, pero aproximadamente el costo de las vestimentas fueron cerca de $145.000. Nosotros vamos a hablar un poquito de eso también, acerca de todo eso. Hay algo aquí en cuanto a lo que les comentaba acerca de las prácticas. ¿Qué tipo de prácticas se realizan hoy en el Estado de Israel presente, actual, el Israel del año 2021, calendario gregoriano? ¿Qué tipo de prácticas se realizan hoy en día? Hay una de ellas que es la más
aceptada por la mayoría. Recuerdan, uno de los debates grandes es el tema de las prácticas en cuanto a sacrificios. Si bien hay prácticas de sacrificios, en el territorio de Samaria se hacen las prácticas de los sacrificios, por ejemplo, de los corderos. Hay sacrificio de cordero, pero no hay sacrificio de cordero en el monte del templo. Eso lo vimos nosotros en la vez anterior, como algunos ortodoxos intentaron entrar dentro del monte Moriah para poder hacer sacrificio del cordero, y ellos querían ser los primeros después de 2000 años en que haya un sacrificio de cordero dentro de el monte Moriah, y se genera mucho conflicto, y eso sucede cada año eso se intenta hacer allí en el monte Moriah. Pero hay una festividad que se hace pública y que es aceptada por la mayoría. Fíjense en este videíto que tienen ahí adelante. Ustedes lo que van a ver ahí, por ejemplo, fíjense que este señor, recuerdan que yo les dije el estanque de Siloé era importante. En el estanque de Siloé, lo que ustedes están viendo en la imagen es una marcha que se realiza cada año para una de las fiestas importantes en el pueblo de Israel, que recuerdan que son 3 las fiestas importantes que Dios había determinado. Estamos hablando de Pascuas, estamos hablando de Shavuot, Pentecostés, y estamos hablando de Sukkot, Tabernáculos. Esta marcha que ustedes están viendo en la pantalla es una de las festividades que está relacionada con la fiesta de Sukkot, la fiesta de Tabernáculos. Y una de las prácticas que se hacía en la época del Segundo Templo, en la época de Herodes, era lo que se conocía como la libación del agua. No sé si ustedes escucharon este término alguna vez. Era una práctica que se hacía, la práctica de la libación del agua. Nisuj Hamaim se llama en el lenguaje hebreo. ¿Qué era el Nisuj Hamaim? Tenía que ser, recuerden, la fiesta de tabernáculos tiene una duración de 7 días, pero hay un día que es el día que se le llama el gran día de la fiesta. Ese es el día número 8. Ahora, durante los 7 días lo que sucedía era de que el sacerdote, junto con otros sacerdotes, tenían que bajar desde el monte Moriah hacia el estanque de Siloé, y vieron que ellos tenían como una especie de cántaro. Ese cántaro tenían que juntarlo con agua y comenzar esta marcha que ustedes están viendo, nuevamente subir desde el estanque de Siloé, que se encontraba en la base de la ciudad de David, donde vivían los jebuseos antes, y tenían que subir hasta el monte Moriah. Fíjense, allí ellos están teniendo una especie de altar, una imitación de altar conforme era el altar que se encontraba en el templo. Es decir, en aquel entonces tenían que los sacerdotes llegar hasta el área del templo. ¿Ven ese altar que ellos tienen ahí? Ese altar es muy similar a lo que se encontraba en el área del templo. Fíjense que ellos ahí tienen 2 jarras. Una de las jarras tiene agua, que es la libación del agua, y la otra tiene vino. Son 2 jarras, y las 2 jarras tienen que ser vertidas por 2 sacerdotes, pero a la misma vez. Era una práctica, aquí la están haciendo como una especie de práctica muy ligera, pero a la hora de hacerlo a la verdad, tiene que ser muy exigente y muy terminante. Ustedes están viendo allí como los sacerdotes están bendiciendo al pueblo cada vez que terminan de hacer la libación del agua. ¿Qué era esto de la libación del agua? ¿De qué estamos hablando aquí? Quizás para muchos de ustedes es la primera vez que escuchan que en la época de tabernáculos, en la época de Sukkot, existía una práctica que se llamaba la práctica de la libación del agua. Fíjense que ustedes lo que sí ven cada vez que hay una fiesta de tabernáculos, ven a la gente o ven a los judíos cuando van a la sinagoga con estas ramitas que ellos tienen en sus manos. No sé si a ustedes les ha tocado ver en alguna vez, en alguna fiesta de tabernáculos, van a ver siempre judíos que van a la sinagoga y que están llevando como un frutito que parecería limón, se le llama etrog, y otro que es unas ramitas. En el libro de Levíticos, ustedes lo van a encontrar que son las 4 plantas. Y las 4 plantas se llaman Etz Adar, que son los árboles cítricos, Tmarim, son los árboles de las palmeras, Etz Avot, que son los árboles gruesos o frondosos, y Arvei Nahal, que son los sauces del arroyo o del valle. En la tradición talmúdica es exactamente lo que ustedes ven en las imágenes.
lo que hoy en día se ve en el pueblo judío cuando llevan a la sinagoga. No es exactamente lo que dice el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, en la antigüedad, no era tal cual como se lo ve hoy en día. Por eso es que mucha gente a veces se confunde y dice, hey, momento, hay muchas prácticas que los judíos hacen que nosotros los cristianos no lo hacemos. Es que muchas prácticas que los judíos hacen tampoco están basadas en las escrituras. O sea, no están basadas en el libro de Levíticos, sino en la tradición talmúdica. La tradición talmúdica lo identifica a los frutos, fíjense, como el etrog, que es el fruto de sidra, que es como una especie de fruto del limón. El lulav, habrán escuchado acerca del lulav, y muchísima gente a veces va y se compra lulav, que es la plantita esta, la verde, ¿no? Es una palmera. Después está el hadás, que son las hojas del árbol de mirto, y el arabá, que son ramas de hojas del sauce. Estas son 4 ramitas que se ponen en este lulav para que la gente pueda como moverlo, y lo que se trata de hacer es como una especie de ofrenda mecida. Eso sucedía en la época de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, présteme atención en lo que les voy a decir, porque esto es bien clave, porque también está relacionado con la vida del templo. Esta práctica se hace debido a que se quiere recuperar el templo y se quiere incentivar y motivar y animar al resto de la gente que no está de acuerdo con las prácticas de sacrificio de animales, a que el templo es algo importante, como hacer, por ejemplo, cuando vimos el tema del casamiento, que es la rotura de la copa, es algo que está relacionada con el tema. Sí, no se ve en la pantalla porque ya terminó el vídeo. Pero ahora ustedes después lo reciben a esto de todas maneras y pueden después volver a verlo, ¿ok? En su tiempo libre en casa, el vídeo con más tranquilidad. Entonces, esto lo hacen concretamente para decir, miren, esta práctica es importante, como lo es también la rotura del vaso. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros necesitamos que el templo esté edificado. Una vez el templo esté edificado, la libación del agua es algo que se va a hacer adentro. Ahora, ¿qué era la libación del agua? ¿Cuál era toda esta representación? Los sacerdotes hacían esto, de bajar hasta el estanque de Siloé, volver a subir hacia la zona del Monte Moriah, entrar al lugar donde se encontraba el altar y hacer la libación del agua. Tenían que volcar agua y tenían que volcar vino, y los dos tenían que estar exactamente en el mismo tiempo en el altar. Eso se hacía todos los días al atardecer durante los 7 días. En el libro de Flavio Josefo se nos dice que Jerusalén en ese momento se iluminaba, parecería como de día, porque se encendían también fogatas, y todo era una iluminación increíble para esta fiesta. Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 7, anótense por allí, verso 2, que él se encontraba en la fiesta de tabernáculos, en la ciudad de Jerusalén. La libación del agua era una actividad que el pueblo judío hacía en aquel entonces, y era para tener un año bendecido en lluvia. Ellos entendían que al libar el agua para ellos era mover el agua aquí en la tierra, remover las aguas en la tierra y esperar que Dios envíe la lluvia. Entonces ellos decían, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y lo que podemos hacer aquí es remover las aguas, llevarlas al templo, hacer el sacrificio de la libación, hacer el sacrificio del agua, celebrar y confiar en que Dios nos va a enviar un año de lluvia y un año de bendición. La fiesta de los tabernáculos para el pueblo judío siempre representa la fiesta del agua. ¿Por qué? Porque es el tiempo en donde se determina que Dios les va a enviar a ellos un año de lluvia. De hecho, en el libro de Zacarías ustedes se van a encontrar de que en la fiesta de tabernáculo el mismísimo profeta está diciendo que cuando el Mesías esté en la ciudad de Jerusalén, dice que no va a enviar lluvia a aquellas naciones que no hayan venido a Jerusalén para adorar. O sea, fíjense que está relacionado siempre el tema de la lluvia y fiesta de tabernáculos.
Durante estos 7 días se hacía eso. Y el día número 8, que dice el gran día de la fiesta, se esperaba. Es decir, estaba todo el pueblo en la ciudad de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, haciendo silencio, esperando por la primera lluvia. Es decir, durante 7 días hacían la práctica de la libación del agua y en el 8º día esperaban por la lluvia. Fíjense lo que pasa en el libro de Juan, verso 37. Esto es increíble, porque lo van a terminar de entender entendiendo lo que pasaba en el pueblo judío y lo que aún sigue pasando en el pueblo judío. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Entiende lo que Jesús está haciendo? El último y gran día de la fiesta, es decir, era el 8º día en donde todo el pueblo estaba presente esperando por la lluvia. Durante 7 días ellos hicieron la libación del agua y en el 8º día Dios tenía que enviar la lluvia, es decir, que venga la bendición. Para ellos representaba la bendición. Y Jesús, muy atrevido lo que hizo, fue ponerse en pie en el último gran día de la fiesta, elevar su voz y decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de la importancia del agua, de la importancia de la sed, de la importancia de la bendición. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir de los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, cuando él está dando esas palabras allí, las está dando en un momento en donde el pueblo judío era súper importante la práctica en el templo, porque estaban esperando que venga la lluvia, y él va y dice, yo soy la representación del agua, o sea, el que tiene sed, venga a mí y beba, yo soy la bendición. ¿Para qué están esperando una bendición física de lluvia para bendecir a ustedes y bendecir la tierra? Concretamente, a partir de aquel momento, cuando Jesús dice esas palabras, pasaron unos cuantos años y la práctica de la libación del agua en el templo físico dejó de hacerse. Ya no había más templo, se terminó. Es decir, Jesús termina de cumplir o de sellar de alguna manera esta práctica. Pero pasados 2000 años, si ya sin templo, una vez que en el año 1948 se vuelve a restablecer el Estado de Israel, parte del pueblo judío quiere volver nuevamente con la práctica y son aquellos que creen en la venida mesiánica. Y entonces comienzan con el movimiento de las prácticas. Y esto lo digo, y esto se los traigo en esta clase del día de hoy, para que traten de interpretar ustedes mismos, no es para hacer tema de debate ni nada por el estilo, pero de que muchas cosas que hoy en día el pueblo está haciendo en torno a la reconstrucción del tercer templo, están muy, 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 muy lejos de lo que verdaderamente nos dicen las Escrituras. Es decir, muchas de las cosas del Antiguo Testamento ya han sido selladas con el Nuevo Testamento, pero al no haber visto la luz del Mesías, entonces es la interés o el desafío o el deseo del pueblo judío de que el tercer templo se vuelva a reedificar. Y muchísimos creyentes también se suman en el listado de cuándo el tercer templo, cuándo el tercer templo, cuándo el tercer templo. Si bien el tercer templo es importante que se construya, y yo termino siempre diciendo lo mismo, es importante que se construya porque la Biblia nos dice que sí va a haber un templo para el final de los tiempos, pero no es importante para los creyentes en el Mesías las prácticas que allí se realizan. Es decir, todo lo que allí se realice o todo lo que vayan a hacer los sacerdotes o todo lo que vayan a hacer los levitas ya no tiene ninguna representación. Es decir, ya el Mesías, aquel que vino hace 2000 años atrás, ya cumplió absolutamente con todo lo que tenía que haber cumplido. Entonces, para los creyentes, si bien es importante ver la edificación, porque es ver las escrituras cumplidas, pero no es tan importante qué es lo que sucede allí. Simplemente es orar para que el pueblo judío alcance a
ver verdaderamente lo que pasó, porque una de las cosas que se va a sorprender el pueblo es que cuando comiencen con todas aquellas prácticas, no va a suceder lo que sucedía en el primer templo. Es decir, la manifestación aquella que se manifestaba en el primer templo no va a suceder en ese templo, porque ya no lo dice la Biblia. No dice la Biblia que va a volver a hacerlo. Es decir, todo es una cronología, pero se quedaron de alguna manera en el tiempo. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Espero de verdad haber sido de bendición y que ustedes hayan podido aprender bastante en esta clase del día de hoy. Lo que vamos a ver la próxima vez que nos encontremos, vamos a tratar un poquito acerca de la función según el judaísmo ortodoxo, la función en la oración del pueblo judío, es decir, qué es el efecto que sucede detrás de la oración en relación al tema del templo para el pueblo ortodoxo. Qué es lo que acontece en cuanto a la protección de los sacerdotes y los levitas, cuáles son los utensilios que se encontraron y cuáles son los que fueron restaurados, cuáles fueron los que se hicieron desde cero y cuáles son los planos para el futuro templo. Mucho de lo que está pasando estos días en cuanto al tema de tratados ha cambiado un poquito la estructura allí en el Monte Moriah y hay mucha noticia y mucho que tiene que ver con este periodo que nosotros estamos ahora, es decir, cómo se están acelerando los tiempos es increíble, y vamos a hablar acerca del periodo factible de la reconstrucción del futuro tercer templo, es decir, cuándo puede llegar a suceder y cuáles son las fechas que se están manejando y que se están hablando hoy en día. Así que no se pierdan, anótense, aquí la próxima clase va a ser 4 de febrero, que va a ser la parte 4 de 4. Con esta estamos terminando el tema del tercer templo, así que eso va a estar bien interesante. Recuerden también que todos aquellos que aún no son parte de la academia, pueden ser parte de la academia y para eso ustedes pueden acceder a material ilimitado. Todos aquellos que quieren todos aquellos que quieren acceder a material ilimitado tienen la posibilidad. Miren, hoy en día el hecho de no poder tomarse un avión y volar a Israel no es una limitación para poder aprender acerca de lo que está aconteciendo en Israel y acerca de los secretos de la Biblia que únicamente podían ser posibles cuando uno visitaba Israel de manera física. Así que ahora nosotros desde aquí podemos de alguna manera llevarles Israel a su casa de modo virtual y ustedes pueden aprender mucho más acerca de Israel y el beneficio también de que pueden repetir las clases porque quedan grabadas, algo de que incluso puede ser mucho más provechoso que cuando de hecho visitaban físicamente. Recuerden, cuando visitaban físicamente tenían que estar detrás nuestro, detrás de allí también de muchos de guías o de los maestros o los profesores que les estaban enseñando acerca de la tierra y la arqueología y tratando de correr a ver qué dice, y si se perdían algo, bueno, a preguntarle a otro porque era un grupo de gente. Así que este modo de verdad yo creo que es una bendición y es un privilegio que muchos pueden tener y aprovechenlo porque en realidad no sabemos cuánto más nosotros también vamos a seguir con todo lo virtual, pero por el momento es un privilegio que ustedes pueden tener. Y fíjense que allí ustedes tienen 3 tipos de posibilidades para que puedan participar. Hay lo que nosotros le llamamos socio alumno Aleph, socio alumno Bet y socio alumno Gimel. Estas son no vocales, consonantes del lenguaje hebreo. Aleph es como una A, Bet es una V, y Gimel es como una G, es decir, como una C vendría a ser en realidad, es ABC, es Aleph, Bet, Gimel, ¿sí? Así que fíjense que en el modo Aleph ustedes tienen 16 clases, son 2 módulos, fíjense, cada cosito que tienen aquí arriba, esto representa un módulo, aquí hay 2 módulos, estos 2 módulos son 16 clases y tienen 12 webinars. Tienen los accesos gratuitos a los webinars y esto tiene un costo de $12 mensuales. Nada más que $12 mensuales es toda la inversión que ustedes tienen que hacer para poder aprender acerca de Israel,
y recibir certificado de cada módulo. En este caso van a tener 2 certificados de los temas que van a estar allí dentro de los módulos estos. También tienen el modo BET, que son más clases para aquellos que tienen más tiempo y que pueden estudiar más. Entonces tienen $24 al mes. Cuando yo estoy hablando de más tiempo, fíjense que son 32 clases en 12 meses. Además de las 12 webinars, que estamos hablando de 32 más 12, 44 clases. Es algo que de verdad, si ustedes tienen el tiempo y pueden hacerlo, adelante, porque es un privilegio. Y recuerden que también ustedes aquí reciben, en este caso, una Biblia hebreo-español. Esto lo reciben a partir del 4º, 5º mes que son miembros. Y aquí también la membresía Gimel, que es la más recomendada, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene 48 clases, son 6 módulos y acceden a 12 webinars. También, cada una tiene 12 webinars, pero en este tienen 48 clases. Y las clases de aquí son clases que obviamente, lamentablemente, los que están en Aleph y Bet no tienen acceso, no pueden acceder a lo que hay aquí. Y además de eso, tienen una Biblia hebreo-español, también como en el modo BET, tienen un descuento de un 25% en viajes presenciales a partir del año que viene, y a partir ya de este año, desde junio en adelante, vamos a lanzar una agenda de posibles viajes físicos a Israel, y ustedes pueden seleccionar cuál es la fecha que ustedes tienen disponible para sumarse y venir aquí juntamente con nosotros, y van a tener un 25% de descuento en el viaje físico aquí en Israel, por solo el hecho de ser miembro aquí. Y además reciben un shofar de regalo. ¿Qué es un shofar? Es un cuerno de carnero. De regalo también por ser socios aquí, alumnos en este módulo. Además, si ustedes son pastores o líderes, recuerden que también pueden capacitar y entrenar a su iglesia. Muchísimos pastores hoy en día se preguntan y saben que Israel es importante, pero no saben qué hacer con él. Es decir, no saben cómo enseñarlo. Saben que es importante, pero también a su vez es complejo. Así que nosotros estamos aquí para ayudarles. Nosotros estamos aquí, ofrecemos todo lo que el Señor ha depositado en nosotros para poder ser de bendición a su vida, pastores, líderes, e incluso para ustedes mismos, para que tengan autoridad a la hora de hablar de Israel. Aquí estamos para poder ayudarlos a entrenarlos y llevarlos de la mano a un nuevo conocimiento revelador de las Escrituras desde Israel, desde una imagen de creyentes hacia creyentes. Así que no se pierdan esta oportunidad, sean parte de la Academia de LAN. Anótense, estamos en enero, traten de anotarse ahora para poder arrancar a inicio de año, y cuando termine el año ustedes van a ser unos expertos en la Biblia y más precisamente en temas relacionados con Israel. ¿Cómo se hace esto? Tienen que ir a la página web que figura allí en pantalla, www.israeladora.com, The Land Academy, es decir, esta liñita, The Land Academy. Cuando ustedes entren a israeladora.com, de hecho, si ustedes anotan solamente esto, www.israeladora.com, les va a aparecer una página, y en esa página ustedes tienen, dice, elija el acceso a una página. Entonces le va a decir, acceda a Israeladora o acceda a The Land Academy. Ustedes presionan The Land Academy, el botoncito donde está el logo de la academia, le dan a la academia y ahí adentro tienen toda la información. En el caso de que se marean y no pueden entrar a la página web, anótense en este mail, academiaenisrael@gmail.com. Se anotan este mail y escriben a la academia o se guardan este número WhatsApp. Este es un número WhatsApp de aquí, de Israel, de los chicos de la oficina, que ellos van a estar encantados en asistirles y en ayudarles para que ustedes puedan aprender más acerca de Israel y de la Biblia. Así que, sin más, yo desde aquí les saludo, espero verles en las próximas clases y que puedan muchos de ustedes también ser parte de la academia en línea aquí desde Israel. Sin más, yo me despido de ustedes y nosotros vamos a seguir aquí con los alumnos que están presenciales para abrir el tema de preguntas y respuestas. Vamos a tener aquí un tiempito más para preguntas y respuestas, pero entonces nos despedimos de los que están allí en línea con la grabación, así que vamos a quedarnos aquí a un costado en cuarto privado para preguntas y respuestas, todos aquellos del tema que vimos en el día de hoy. Todos aquellos que aún no son parte de la academia, les recuerdo, anímense, acá les veo,
y acá les vemos con el resto del equipo en las próximas clases. Dios les bendiga y nos vemos pronto y posiblemente nos vemos este mes en las clases siguientes. Ok, vamos entonces a cortar con la transmisión y vamos directamente con el resto que están allí presentes al tema de preguntas y respuestas. ¿Ok?